Te doy la bienvenida a Líderes de Marketing y Ventas, un podcast en el que tenemos conversaciones con directores de marketing, directores de ventas, directores generales y fundadores. Yo soy Pau Valdés y soy el CEO y cofundador de Inbound Cycle. Hoy tenemos con nosotros a Javier García Caravías. Él es el Head of Business Development and Marketing en Go Global Travel. Con más de 14 años en la compañía, ha liderado su expansión internacional y ha gestionado adquisiciones clave que impulsaron su crecimiento. En esta entrevista, Javier nos habla sobre cómo abordar mercados globales, integrar adquisiciones y liderar con un enfoque humano una empresa global. Y con esto, ya te dejo con Javier. Antes de seguir con nuestro invitado, queremos saber más sobre ti. ¿Tienes alguna pregunta? ¿O necesitas ayuda con el marketing o las ventas de tu empresa? ¿O te gustaría venir como invitado a nuestro podcast? Puedes mandar un email a pau@inboundcycle.com o si no, no dudes en buscar y agregar a Pau Valdés en LinkedIn y escríbenos por ahí. Lo encontrarás todo en la descripción. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este episodio de nuestro podcast. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros. Me apetece mucho esta conversación. La tenemos más o menos preparada y creo que es súper interesante los temas que vamos a tratar, porque no los hemos tratado antes. Pero antes, para dar un poco de contexto, me gustaría que nos explicaras sobre la empresa, que nos hables de la empresa y también así nos va a dar más contexto para el resto de temas. Fantástico, perfecto, sí. La empresa es Go Global Travel. Somos un distribuidor hotelero. Es decir, somos una empresa dedicada a la industria en la parte B2B. Es decir, trabajamos con profesionales de la industria del turismo, tales como agencias de viajes, turoperadores o otro tipo de distribuidores como el nuestro. Y lo que nosotros realizamos es, básicamente, somos una empresa tecnológica que usa un motor de reservas, así como también conectividad API a través de lenguaje XML para conectivizar con nuestros clientes, pero también con los hoteles y con los proveedores de hoteles también que tenemos conectados, como pueden ser cadenas hoteleras. Entonces, contamos con un portafolio muy amplio, tanto de hoteles como de apartamentos. Hablamos de casi 1 millón de propiedades en todo el mundo, 60.000 destinos a nivel mundial. Entonces, intentamos cubrir la mayor disponibilidad posible. Y lo que hacemos es distribuir todo este producto en tiempo real a nuestros clientes. Contamos con una distribución a clientes en más de 120 países. Contamos con más de 35.000 clientes en todo el mundo. Entonces, bueno, ellos están o bien, como comentaba, conectados con nosotros de su software a nuestro software o acceden a nuestra página web y entran todos los días. Entonces, son clientes recurrentes principalmente. Y bueno, realmente la manera de sostener todo este negocio es puramente por la tecnología que nosotros desarrollamos y obviamente el servicio. Tenemos un gran carácter local en muchos países. Tenemos más de 30 oficinas en todo el mundo donde tenemos diferentes call centers y tenemos más de 150 comerciales en más de 35 países diferentes. Entonces, al final, nuestra atención al cliente y el servicio local es el diferenciador para poder sostener el negocio. Creo que tenerte aquí es una oportunidad para poder hablar algunos temas que no es tan sencillo encontrar a alguien que tenga ese bagaje y esa trayectoria para poder hablar de ello. Y tiene que ver con precisamente la internacionalización y la apertura de mercados, ¿no? O sea, llevas, si no me equivoco, unos 15 años en la compañía, ¿correcto? Sí. Casi. Entonces, y aparte has vivido el crecimiento de la empresa, habéis tenido un crecimiento estratosférico estos últimos años a través de compras de empresas, pero también crecimiento orgánico. Y esto, pues, lo que te da es este bagaje, ¿no? De abrir mercados y aparte has estado al cargo de todos los equipos comerciales, ahora estás, creo que en una parte más de marketing también, pero también tienes ese conocimiento. Y me interesa mucho, o sea, lo que hemos hablado mucho en el podcast es con responsables, sobre todo, que han entrado en un país, ¿no? Y de un país concreto. Pero en tu caso, me gustaría que nos explicaras, a ver si nos puedes compartir,
cuáles son aquellos aspectos o aquellas prácticas que tienes antes de entrar en un país para prepararte para abordar ese mercado, ¿no? O sea, cada mercado tiene sus características y esto es lo que hace precisamente difícil a veces abrir mercado. ¿Qué es lo que tú haces antes de entrar a un mercado para estar preparado y tener éxito? Sí, depende, hay diferentes factores, claro, pero hay muchos que son comunes. Al final, a lo largo de mi trayectoria, creo que he ido sacando ciertas conclusiones de denominadores comunes que puedo aplicar en diferentes mercados y que al final me han servido para tener mis propios mecanismos, digamos, o automatismos para poder aplicarlo. Como te comentaba antes, estamos presentes en muchos mercados donde nosotros distribuimos, pero no en todos ellos tenemos, digamos, un servicio local. Eso quiere decir que tenemos clientes que están remotos, trabajando con nosotros, de alguna manera, a través de marketing o a través de ferias o de eventos, hemos podido tener contacto con ellos y han comenzado a trabajar con nosotros. Y eso es fantástico porque ya nos está dando un termómetro de qué es lo que ocurre en ese mercado. Podemos establecer, obviamente, contacto con el cliente, nos explican sus necesidades, podemos ver los datos en el sistema también en cuanto a los destinos que reserva, con qué antelación, etcétera. Entonces ya nos está dando un cierto marco exactamente de cómo el mercado se compone o cómo reacciona, ¿no? Cuál es su comportamiento. Eso por un lado. Obviamente también analizamos también la situación del mercado en cuanto a competitividad, en cuanto a cuáles son los competidores que hay, bien sean locales o bien sean externos como nosotros, y entender cuáles son las oportunidades de negocio que puede haber. En muchos casos ha habido que haya empresas que pues, han estado en situaciones, ¿no? Es todo cíclico, entonces hay empresas que quizás están en situaciones quizás más débiles y entonces son buenas oportunidades. Pero antes también para mí, a nivel personal, lo que he intentado siempre utilizar cuando he tenido que encargarme igual de la penetración del mercado o al menos ser responsable quizás de gestionarlo, es quizás empaparme un poco en los aspectos culturales. Es decir, eso siempre me ha dado un mapa exactamente de cómo a nivel de negocio en la industria y a nivel cultural, cómo se comportan las empresas y cómo se comportan las personas. El entender también el origen de las cosas, ¿no? El por qué quizás hay ciertos comportamientos culturales o de etiqueta o de negocios en los mercados. Entonces eso me permite también entenderlo, darle una comprensión y darle una explicación, ¿no? Porque al final el choque cultural a veces creo es porque siempre comparamos lo que nosotros hacemos, que tenemos asumido que es la manera de hacerlo y que en otros lugares es diferente, pero si entiendes el porqué, al final pues lo puedes adaptar de una manera más fácil. Y yo creo que una de mis personalidades a nivel comercial siempre ha sido esa, la flexibilidad, que ha intentado adaptarme, he sido más líquido, ¿no? Que algo sólido en ese sentido. Y entonces al final me ha permitido un poco ponerme en los pies del cliente o en los pies del mercado para poder entender sus necesidades. Y entonces, en este trabajo que has hecho de internacionalización, si me tuvieras que hablar de un país, el que ha sido más reto, ¿cuál me dirías y por qué? Sí, son complicados. Al final hay mercados que quizás por lenguaje América Latina ha sido mucho más fácil en cuanto a la comprensión y los mercados de Europa culturalmente están más cercanos. Pero quizás por la estructura y el modelo de negocio, Estados Unidos quizás sea uno de los mercados más difíciles para nosotros. En cuanto a la distribución y a la venta de agencias de viajes, por ejemplo, cuando vemos eventos que transforman también los países, el 11 de septiembre cambió mucho la industria del turismo. Hubo una crisis en la industria del turismo y mucha gente pasó de estar trabajando en una agencia de viajes a estar trabajando desde casa con su experiencia y vendiéndola a otras empresas o a clientes finales. Entonces, cuando no tienes visibilización de cuáles son tus posibles clientes, es muy difícil poder llegar a ellos. Entonces, al final, eso lo hace más complejo y luego cuando las estructuras de los clientes o de las empresas están estructuradas en redes, es mucho más difícil penetrar porque son más herméticas. Entonces, al final, yo creo que la composición del mercado en Estados Unidos es diferente al de otros países y entonces, al final, nuestras herramientas de adaptación
pues sufren un poco más a la hora de trabajar y de adaptarnos a ello. Y vamos a aprovechar que te tenemos aquí para hablar también de un tema que yo creo que tiene que ver con también esta experiencia internacional que tienes. También me has contado, has compartido la idea de que una de las maneras que habéis tenido de crecer es a través de adquisiciones, ¿no? Bueno, el crecimiento orgánico pues lleva el tiempo que lleva, ¿no? Y el tema de las adquisiciones, pues lo que normalmente nos da la posibilidad de hacer un crecimiento más rápido, pero yo creo que con muchos retos, ¿no? Entonces, pero creo que habéis tenido mucho éxito también en este ámbito. Entonces, me gustaría... Una ventaja y una desventaja, ¿no? Por eso, entonces, me gustaría también, oye, ¿cuáles son los rasgos, ¿no? Para comprar una empresa que te permite... entreves que con esa adquisición vas a tener éxito y vas a poder crecer. Sí. Para poner un poco de contexto, la empresa en el 2017 pasó de manos privadas a un fondo de inversión. Entonces, los fondos de inversión obviamente buscan a plazos de 5 o 6 años encontrar una alta rentabilidad, ¿no? Para poder vender de nuevo esas empresas. Nosotros aprovechamos, digamos, esa ola y también el nivel de saneamiento financiero que tenía la empresa, que siempre ha tenido, para poder utilizar esa capitalización para las adquisiciones y tener un crecimiento rápido. Realmente lo que buscábamos eran empresas mini-go globals, ¿no? Mini empresas como la nuestra, que quizás estuvieran establecidas en ciertos mercados o ciertas regiones, que nos pudieran amplificar a corto plazo nuestra distribución, ¿no? Poder generar mayor volumen, tener mejores condiciones de compra, es decir, tener ciertas sinergias ya por defecto que nosotros podríamos establecer, y luego también obviamente depende de las características de la empresa. Pero eso era genial. Lo que pasa es que la implementación y el proceso también de la compra es a veces un poco delicado. Cuando estamos hablando de empresas quizás de 50 empleados, de 25 empleados o de 100 empleados, hay un carácter muy personal y a veces familiar en las empresas. Y entonces te encuentras con propietarios, o sea, manos privadas, que llegan a un estado de su vida en el que quizás les interesa venderlo, pero también están preocupados porque esa empresa continúe siendo exitosa, porque tienen su nombre en ella o porque también tienen un enlace muy, muy próximo también a los empleados. Nosotros lo que intentamos hacer siempre es que esas personas se mantuvieran en la empresa. Creíamos que al final uno de los mayores valores de esa empresa era el liderazgo de esas personas, ¿no? Entonces, al final, teníamos que cuidar mucho ese liderazgo y teníamos que darles también un valor a lo que ellos iban a incorporar a la empresa, que ya no iba a ser propia suya. Es decir, teníamos que darles un espacio en la empresa y teníamos que ir también tomando decisiones y asumiendo decisiones en esas empresas que formaban parte del grupo con un poco de tacto a nivel cultural, pero a nivel también de que no fuera invasivo. Y creo que eso es importante, establecer ciertos tiempos, pero que estén siempre equilibrados también con las sinergias que se tienen que generar en esa compra y que haya un retorno bueno, ¿no? Porque al final financieramente tienes que completar la fórmula, pero siempre con una delicadeza igual a nivel cultural y a nivel humana. Vamos a hablar de un tema un poco distinto, quizá alguna pregunta más personal. Una de las cosas que me gustaría saber, Javier, es a lo largo de tu carrera, si tuvieras que volver a tomar una decisión arriesgada, ¿cuál sería? Bueno, recuerdo los inicios en la empresa en la que estoy, porque al final es mi mayor experiencia profesional. Y los comienzos fueron complicados a la hora de penetrar en el mercado español, pero bueno, hubo ciertos baches después de un año en la estructura que había empresarial en España, y cambié de ser un empleado a trabajar por cuenta propia como autónomo. Y entonces ahí al final los vínculos quizás los puedes ver de manera un poco más delicada, ¿no? Piensas que al final no hay, puede que no, que pones de tu parte y que la empresa al final cuentas con
comprometerte y que haya fe por ambas partes. Yo la verdad es que no dudé en involucrarme y en poner todo de mi parte y lo único que conseguí fue bueno, pues lo mismo por la parte de la empresa y al final creo que la fe que pusieron en mí, las posibilidades que me han dado, me ha permitido también llegar a donde estoy ahora mismo y la verdad es que estoy muy agradecido. Si lo tuviera que hacer, lo haría una vez, dos y tres veces. Y respecto a tu liderazgo, ¿cómo lo definirías? Si lo pudieras definir con una palabra, o con más de una, ¿eh? O sea, no hace falta que sea una palabra. Creo que al final es sacar el mayor valor del equipo. Creo que el liderazgo demuestra la brillantez del equipo, nada más. O sea, no brillas más allá de lo que puede brillar tu equipo. Entonces creo que al final es intentar poder sacar lo mejor de cada una de esas personas y al final tienes que utilizar diferentes fórmulas de cada uno de ellos. Las motivaciones, las ventajas, los defectos de cada uno de ellos son diferentes y es un poco identificar exactamente cuáles son los botones que hay que tocar en cada uno. Y creo que al final es empujar igual o sea, el nivel de exigencia que tienes que imprimir a tu equipo tiene que ser el mismo que imprimes. Muy bien, Javier. Muchísimas gracias por este ratito. Me ha encantado poder hablar contigo y explorar estas experiencias internacionales que has vivido. Y bueno, solamente decirte que estás súper invitado aquí cuando quieras volver. Un placer, me ha encantado la experiencia y de nuevo muchísimas gracias por la invitación y por la conversación.